Bueno, el sexto cuento, me gustaría que me dijera cómo se pronuncia el doctor Miguel Ángel Aranda. ¿Sol roto? Sol roto. Bueno, ¿En qué idioma está eso? Maya. En maya. Sí, ¿cómo se pronuncia? Sol roto. Tal como está perfectamente. ¿Quién? Sí. A mí me encantó este tema porque me apasiona todo lo que significa la sabiduría indígena, toda la cuestión de su cosmogonía, de su profundidad de ver la naturaleza, de ver los acontecimientos que pasaban. Yo de hecho puse una música la noche de los mayas y pude visualizar y pude sentirme ahí. Se puede, siendo uno escritor, se puede uno llegar a ese lugar sin haber estado nunca en esos hechos, en esa noche, en ese momento. ¿Cómo fue para ti hacer eso? Yo pienso que sí, que definitivamente hay una transmutación para ubicarse en una época de los mayas. He sido admirador de toda la cultura maya y se relaciona con algo tan eventual como es un eclipse solar, por eso es el título de Sol Roto. Y cuando en múltiples ocasiones que hemos visitado ruinas de los mayas, que son fabulosas, muchas desconocidas para el público, estuve sentado en un lugar frente a la gran pirámide de Ezna, que son 5 pisos, y supuestamente ahí es donde se relaciona la historia. Antes de un juego de pelota, que sabemos que se realizaba con fines no nada más de ganar, sino de perder, inclusive la vida. Y sentado frente a esa maravilla de las ruinas de Ezna, pues se me hizo muy interesante sentarme con ellos, vivir con ellos, todo su proceso de la selección de los jugadores, de todo lo que pasaba con las doncellas, el mercado, de los trueques, etc. Entonces, y la justicia que se hacía injusta. Sí, también fue muy impresionante el honor, ¿no? El honor de pertenecer a ciertas ceremonias, a ciertos sacrificios. El honor de perder la vida. Gracias. Bueno, y aquí vamos hacia el primer cuento de Augusto Costa, del tío Abel. Quisiera saber de dónde sale o de dónde nace el personaje del tío Abel. Bueno, el personaje nace precisamente de la boca, de la voz del protagonista. En mi caso, bueno, una vez que se hace una introspección, puede uno encontrar el personaje que puede ser el protagonista del cuento. Y después meterse, no sé, ahí sale un sacerdote que está en el confesionario escuchando a un muchacho que está angustiado porque se le olvidó el cuaderno donde apunta sus pecados. Entonces el sacerdote le dice, no te preocupes, o sea, no se trata de una contabilidad de pecados. Y yo muchas veces me puse pues en ese confesionario y a través del muchacho supe del trío Abel. Todo es imaginación, pero pues claro, lo Yo tengo la duda de que él cuando va a confesarse si lleva su cuaderno de varias páginas. Pero que yo una enciclopedia. todo más o menos así. Creo que sí. No, pero lo bueno es que siempre se me olvida. Entonces quiere decir que tú, por ejemplo, como escritor, eres también un actor. También te pones en situaciones, en sensaciones, y eso concluye en respuestas a todas las escenas que van transcurriendo de la historia que a ti se te... Sí, yo pienso que sí hay un diálogo interno entre los personajes. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos ese, no sé, un don en imaginar algún personaje, aunque no lo escribamos. En mi caso, pues, a mí me gusta relatar lo que me dicen los personajes. Gracias. Bueno, yo quisiera preguntarle a Estelita sobre su cuento.
La carpeta. Yo le comentaba a Estelita que yo con su cuento aprendí de historia, aprendí cosas que no tenía muy claras, estas veces que no te das tiempo de meterte a ciertas épocas de la historia. Y yo lo de los cristeros lo tenía de pies y cabeza todo volteado. No sabía quién eran los cristeros, quién eran los federales, quién eran los malos, los buenos, no lo sabía. Al leer su cuento, me metí completamente en la historia y en ese momento pude darme cuenta y pude ordenar y pude aprender. Se puede aprender con los cuentos, se puede enseñar. Yo creo que sí, porque es más, mi cuento, después de un viaje que hice con mis hermanos, empecé a leer un libro, Héctor, de Jorge Graham, que es una historia de los cristeros. Entonces con ella fui relacionando ese viaje con la vivencia de una sobreviviente de esa guerra de los cristeros, que mucha gente, y es una tristeza para mí, saber que profesionales digan que revolución y cristeros es lo mismo. Sí, sí, es. Entonces, en esto que escribía yo hace rato, vas tramando. Tú, Sí. tú ya no puedes estar en paz sin oír una historia, sin ver a una persona armar Sí. historias nuevas, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho eso. Me cuesta mucho trabajo, pero sí me gusta mucho escribir. Y esa la hice, pues, se fue hilando todo, pero está muy... Bueno, a mí me gustó mucho mi carpeta. Y sobre todo el final está muy bien, entonces para que por más razón lo lean, Claro. sepan de qué trata, es muy divertido también. Sí, tiene de todo. Gracias. Y para terminar los 8 cuentos, quisiera preguntarle a Eugenia Padilla, ¿cómo es la transformación de esta mujer protagonista? ¿Qué siente? ¿Cuáles son los símbolos? Manejas varios símbolos en tu narración. ¿Quién es Elena? Si nos puedes hablar un poco de esto. Es ella misma. Mucha delicadeza. Sí soy yo y son todas las mujeres que se han cruzado en mi vida. Porque me encanta observar. Mi mamá siempre me echa carrilla, aquí está mi mamá. Y me dice, ay, si fueras hombre serías el clásico incómodo que nomás andas viendo. Y sí me encanta observar a la gente. Y siempre me ha llamado la atención la cantidad de historias que desconocemos. Y como soy curiosa, si no las voy a conocer, las invento. Entonces, Elena surge de una situación de una persona que se quita la vida. Yo siempre el tema del suicidio lo tenía como satanizado. Y de pronto me toca a alguien cercano con este tema y dejo de juzgar este hecho. Y a partir de ahí, literal, el cuento inicia, Elena toma la pluma y a mí me pasó eso. Tomé una pluma y empecé a escribir el cuento de Elena que representa a muchísimas mujeres. No es mi historia, pero mi sentimiento va dentro de este escrito. Es lo que sucede con los escritores, es imposible separarte del personaje, ¿sí? O sea, no, estamos unidos, sin embargo no es una autobiografía, pero es entender que Elena tiene diferentes etapas en su vida duras que la van marcando simbólicamente con tatuajes. Sí, quise poner un símbolo, pero al final ella decide rescatarse cuando voltea a atravesar su niña. Sí, esto está muy de moda, quizá ahora en todas las terapias siempre nos llaman y nos dicen, voltea a ver tu niño interior, y efectivamente es lo que rescata a Elena. Cuando voltea a verse a ella y se da cuenta de lo maravilloso que es ser Elena. Quiere decir entonces que con los cuentos podemos escuchar voces que no son escuchadas, que podemos conmovernos de lo que les pasa y entender, no juzgar a los demás. Esto es exactamente como romper. A mí el objetivo era romper un juicio y entender y ser empáticos, pero también darle una oportunidad a la vida de rescatarte a través de lo que tú eres y no de lo que quizá las circunstancias te llevan a hacer.